Es fácil encasillar a los juegos de Tokyo Games simplemente como títulos de culto con estética muy anime, narrativas apocalípticas y personajes extravagantes. Y si bien no he jugado Danganronpa ni los juegos de Zero Escape, lo que he probado de este estudio siempre me ha parecido como mínimo interesante y lo suficientemente variado a nivel jugable como para darle una oportunidad. Después de la novela visual con plataformas y puzzles de World's End Club y la aventura de investigación con combates dialécticos, minijuegos y fanservice en Raincoat, es hora de hacernos la pregunta: ¿cómo sería Fire Emblem Three Houses si solo dependiera de este estudio? The Hundred Line empieza con un escenario idílico, donde encarnamos a Takumi, el típico estudiante de instituto japonés de padres clase medianos y una amiga de la infancia por la que quizás siente algo más. La diferencia clave es que todo esto ocurre en un complejo que simula una ciudad y que está completamente cerrado al exterior, o al menos hasta que un día la seguridad cede y deja pasar a unas criaturas adorables y coloridas, pero realmente sangrientas, que entran para asesinar a cuanto humano se les cruce, hasta que un simpático personaje nos ofrece un poder especial para destruirlos. Tras este ataque, Takumi pierde el conocimiento y despierta junto a otros 9 chicos y chicas de su edad, habiendo sido reclutados por un lapso de 100 días para defender una escuela de las garras de estos invasores, debido a que existe un objeto misterioso resguardado en dicha academia que puede erradicar a toda la humanidad si cae en las manos equivocadas. Es una historia que se sostiene principalmente por las relaciones entre sus protagonistas, ya que la narrativa general es bastante rastrera, recreándose en el misterio y en ofrecernos datos a cuentagotas, además de muchas revelaciones que nos dejan con más preguntas que respuestas. Lo bueno de esto es que los personajes cumplen, no solo siendo muy reconocibles y radicalmente distintos entre ellos, sino también bastante carismáticos, y aunque sus arcos pueden ser previsibles, se relacionan entre sí de manera lo suficientemente creíble como para que los recordemos durante toda la duración de la trama, a lo que se suma la ambientación apocalíptica y la narrativa antes descrita, que crean un ambiente de desconcierto e incertidumbre constante y que nunca nos hace sentir en control de la situación durante demasiado tiempo. Por otro lado, si he empezado mencionando a Fire Emblem, es porque ambos títulos comparten una estructura jugable parecida, ya que Takumi y sus compañeros deben permanecer 100 días en la Academia de la Última Defensa, estando algunos de estos días destinados a avanzar el argumento, en otros tendremos el día libre y podremos acceder a distintas actividades escolares, y de vez en cuando tendremos que dedicar el día a repeler a los invasores que quieren destruir nuestra escuela, pero en muchos casos no tendremos idea de qué tipo de día tendremos entre manos. De hecho, la inmensa mayoría de días empiezan y terminan de la misma manera, con las campanadas de la escuela, un anuncio por megafonía y una reunión de todo el grupo, y si bien hay una clara estructura narrativa que nos hace intuir que en ciertos días pasará cierto evento, esto no siempre es así, e incluso se utiliza para que nos relajemos y la invasión nos pille en el peor momento posible, o la historia nos haga sentir igual de superados que los protagonistas. Pero de todos los eventos que pueden ocurrir, los más importantes serán los combates defensivos, donde deberemos proteger el escudo de energía que cubre nuestra escuela de hordas de invasores que quieren arrasarla. Cada combate se divide en oleadas de monstruos que derrotar al más puro estilo RPG táctico por turnos, donde nuestros personajes avanzarán por casillas para acabar con los enemigos. Eso sí, en cada oleada, nuestros luchadores y sus posiciones estarán predefinidos por el juego, debiendo adaptarnos a esto, además de a los obstáculos que los invasores pongan en nuestro camino.
Esto es lo que le da variedad a los combates, ya que aunque ni el escenario ni los enemigos cambian mucho a lo largo del juego, cada combate suele plantear retos diferentes que debemos afrontar con personajes distintos, que para colmo son muy especializados en distintas destrezas, como atacar cuerpo a cuerpo, disparar a distancia, defender a los aliados, reforzar estadísticas, alterar a los adversarios, entre otros. Este sistema de combate se basa en el uso de puntos de acción, similar a juegos como Valkyria Chronicles, ya que no tenemos turnos individuales para cada uno de nuestros personajes, sino que tendremos que gastar estos puntos que son comunes a todo el equipo para elegir con quién hacemos un movimiento. Esto nos permite usar varias veces a un personaje, aunque al usar un punto de acción, el personaje usado queda en estado de fatiga y apenas se puede mover, por lo que debemos pensar selectivamente y sobre todo coordinarnos para eliminar a los soldados más grandes del pelotón enemigo, ya que aparte de ser los más dañinos, nos repondrán puntos de acción si acabamos con ellos. Además, tenemos recursos adicionales, como objetos limitados que nos mejoran por un turno, trampas y obstáculos que podemos situar en los escenarios para retrasar a los invasores, o las barras de voltaje que podemos acumular bien para realizar un ataque especial con amplio rango y daño masivo, o bien ganar una mejora para un personaje concreto que dura todo el resto del combate, como un boost de ataque o un punto de acción extra o un contraataque automático. Sin embargo, la característica más curiosa y extraña de este sistema es lo que yo llamo las mecánicas suicidas del combate. Y es que si en Fire Emblem se nos incita a cuidar a nuestras unidades, en The Hundred Line la muerte de los aliados puede darnos ventajas. Y es que si bien perdemos la unidad durante dicha oleada si muere, cada compañero caído nos otorga una barra de voltaje de manera gratuita, nos permite ganar esta energía más rápido y además nos da un bonus de puntuación si ganamos el combate. Como si fuera poco, si uno de nuestros personajes está muy golpeado, puede hacer un ataque especial de último recurso, el cual no gasta voltaje, pero acaba con su vida tras realizarlo. Finalmente, al derrotar a cada uno de los jefes finales, debemos seleccionar un aliado para que lo remate y absorba su poder, lo que es la única manera de mejorar los ataques especiales de cada miembro del equipo. Son este tipo de detalles los que hacen un sistema robusto y entretenido, pero a la vez sencillo si priorizamos objetivos y aprovechamos nuestras posibilidades, dejando los combates más retantes y que nos obligan a aprovechar realmente las mecánicas a situaciones muy contadas si no acudimos a la dificultad más elevada. Hablando ahora de los días libres donde no recibimos invasiones, los utilizaremos principalmente para mejorarnos a nosotros y a nuestros compañeros, desbloqueando nuevas habilidades y objetos o mejorando los ya existentes, y para esto necesitamos tanto materiales de mejora como distintos grados en materias escolares como lengua, matemáticas, estudios sociales y gimnasia. Para mejorar estas últimas, podemos simplemente dialogar con otros personajes que tengan buen desempeño en aquella materia que nos interesa, estudiar en la biblioteca o hacer regalos a nuestros compañeros, teniendo que craftear estos obsequios con materiales. En cuanto a los susodichos materiales de mejora, los podemos conseguir en los combates defensivos, pero también en combates virtuales de entrenamiento o explorando los exteriores de la academia. Esta exploración se desarrolla en tableros similares a un juego de mesa, donde podemos conseguir cada tipo de material en casillas específicas tras superar una elección o un minicombate, a costa de sufrir daños en nuestro grupo de búsqueda, aunque podemos volver a la academia en cualquier momento si eso pasa. Podemos elegir hasta 2 de entre todas estas actividades para hacer en cada día libre, por lo que mejorar a nuestros
nuestros personajes es laborioso y tendremos que gestionar en qué invertimos nuestro tiempo y recursos, aunque al igual que pasa con los combates, no es tan difícil conseguir los recursos necesarios para las mejoras más importantes, y llevar a los personajes, sus relaciones y los objetos al máximo ya se convierte en un objetivo más opcional. Pero sin duda, la mayor locura de The Hundred Line es, por así decirlo, el segundo escenario de su historia. Sin entrar en spoilers específicos, a partir de cierto momento se inicia una nueva partida que tiene como principal novedad el permitirnos alterar el argumento original en múltiples momentos mediante nuestras decisiones, dando lugar a escenarios narrativos completamente nuevos. Tanto es así que las opciones e historias a desbloquear son numerosas y expansivas, habiendo rutas más ligeras, otras que están pensadas como escenarios alternativos y otras donde una decisión tiene consecuencias dramáticas y en varios casos inesperadas para todo el grupo. Todas estas rutas tienen varios finales posibles y entre todas contabilizan 100 desenlaces en total para esta historia, siendo uno de los principales atractivos de la aventura de Takumi y el resto del escuadrón de defensa. Sin embargo, el juego está planteado para que haya que pasar por múltiples escenarios narrativos para avanzar de verdad en él, ya que podemos saltar de una ruta a otra cuando queramos y saltarnos las partes jugables ya superadas en rutas previas, pero con pistas muy sutiles de qué hacer si no juegas con una guía. Esto hace que para llegar a lo más cercano a lo que este juego tiene a un final canónico, haya que tantear una que otra ruta posible hasta encontrar el camino correcto. Pero para destapar toda la verdad y llegar a la información más protegida del juego, haya que perseverar muchísimo, siendo obligatorio alcanzar varios finales y puntos clave en la línea de tiempo para conseguir este fin, pudiendo tomar desde 80 a 100 horas para alcanzar el primer objetivo, y entre 200 y 400 para terminarlo todo. Casi nada. Técnicamente, The Hundred Line es un juego más bien modesto, con escenarios trabajados, pero que normalmente solo se ven desde una perspectiva, donde predominan los diálogos con ilustraciones variadas pero estáticas de los protagonistas o planos generales también en forma de imágenes, dejando el uso de modelados 3D a los combates, los tableros de exploración y las cinemáticas, que son de lo más potente visualmente del juego, y que no solo resaltan los momentos más impactantes de la trama, sino que cada ruta puede tener cinemáticas únicas que reflejan las consecuencias más importantes de nuestras elecciones. Por su parte, la banda sonora, cortesía de Masafumi Takada, es predominantemente ambiental, no siendo uno de sus trabajos más memorables, pero transmitiendo cercanía, normalidad, locura, extrañeza y desasosiego cuando es necesario, además del uso ocasional de música clásica y de canciones vocales. Destacan especialmente las voces de los seiyus para todos los personajes, algunos siendo muy reconocibles en varios animes y que aportan muchísimo a su personalidad y a que se queden en nuestra cabeza. Lo negativo es que la traducción de los textos se ha quedado solo en inglés, y aunque los diálogos no demandan un gran conocimiento del idioma, es un contra importante en este tipo de juegos de estilo novela visual, y esperamos que, como ya ha adelantado el creador, el título se actualice para soportar más lenguajes seleccionables. También resalta la forma de hablar utilizada, que raya a veces en lo agresivo y presenta chistes de carácter sexual entre adolescentes, lo que es uno de los motivos por los que este juego tiene un PEGI 16. The Hundred Line Last Defense Academy es un videojuego extraño en muchos sentidos. Es un viaje que intenta tocar varios palos jugables, pero ante cualquier otra cosa, busca ofrecer una narrativa ramificada y ambiciosa que lo sostenga todo.
lo que es indudablemente interesante, pero a la vez genera momentos de tedio, combates tácticos no del todo explotados, una gestión de recursos que se diluye progresivamente y una historia que, si bien termina mereciendo la pena, no es exactamente original y además requiere de una inversión de tiempo considerable para sentirse satisfactoria. Sin embargo, entre todos estos problemas, hay un buen ritmo, ciertas decisiones muy inteligentes y momentos absolutamente memorables de los que no puedo hablaros mucho y que me han hecho mantener el interés durante las más de 100 horas de mi partida. Ciertamente no he podido acceder aún a todos los finales, pero puedo asegurar que al igual que pasa con Tree Houses, este juego te hace querer verlo todo, más allá de que tengas el tiempo para ello, y no es tan difícil imaginarme retomándolo en el futuro. Pero claro, esta es mi perspectiva, y depende de cada uno saber cuánto queréis quedaros en esta academia, por lo que sea cual sea vuestra elección, seguid adelante y confiad en ella.